Buenas noches, estimados aprendices. Muchas gracias por la puntualidad. ¿Cómo va todo? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, profesor. Bueno, Excelente, buenas profe. noches. Muy bien. Gracias por responder. Bueno, iniciamos nuestra sesión sincrónica del día de hoy, sesión número 14. Les voy a pedir el favor de que me ayuden a admitir las personas que van ingresando, ya que vamos a hacer el tema de hoy muy rápido, la presentación muy rápida, porque tenemos la exposición de la evidencia anterior. ¿Sí recuerdan? Debemos exponer la evidencia anterior. Entonces, ¿qué necesito? Que ustedes estén prestos en algún momento de la clase, casi que al finalizarla, voy a dar la pauta para que inicien las exposiciones. Y a voluntad, por favor, levanten la mano y me indican quién quiere exponer. Esto lleva unos puntos extra, las personas que expongan el día de hoy, ¿listo? Entonces, y compartimos también y comentamos solo comentarios positivos y de mejora para estas presentaciones de nuestros compañeros. ¿Listo? Entonces arrancamos con la presentación del día de hoy. Bueno. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Un segundo, les comparto. Listo. ¿Están viendo toda mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, respondan las preguntas para poder evidenciar que tenemos buena conexión y que estamos todos atentos a la formación. Bueno, nuestra comisión técnica para el día de hoy, coordinar flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. ¿Listo? Esta es nuestra competencia para el día de hoy. Ya todos conocemos la autorización de grabación, la cual se va a usar netamente para fines educativos, colgada en la plataforma Sajuna. ¿Autorizan la grabación del día de hoy de esta sesión sincrónica? Sí, señor. De acuerdo. Sí, señor. Muy bien. Ya todos conocemos, como es habitual, nuestros acuerdos de formación. Mantengamos los micrófonos cerrados mientras estamos en formación, conservemos nuestro ambiente, evitemos ruidos para no retrasar y no entorpecer nuestra formación del día de hoy. Usar adecuadamente el chat durante la formación, levantar la mano para pedir la palabra, una intervención, y participar de forma puntual y concreta, respetando los tiempos y a las personas que en esta sesión sincrónica participamos. Ya conocemos medios de comunicación, correo electrónico del instructor, jespinosa@sena.edu.com, el grupo de WhatsApp, la hora de atención de 2 a 5 de la tarde. Los días miércoles de lo que queda de este mes vamos a tener sesión sincrónica. El día de hoy, 23, reconfirmamos nuestra sesión sincrónica. Y para el día 30, miércoles 30 de julio, para cerrar nuestra sesión sincrónica del mes de julio. ¿Listo? Nuestras sesiones del mes de julio. Recuerden, mi perfil de instructor está en el Sajuna, en la plataforma Sajuna, y el foro Sajuna, donde puedo responder las diferentes preguntas casi que a diario. Bueno, teniendo estos parámetros en cuenta, voy a dar una pequeña retroalimentación de la evidencia anterior del mapa conceptual. Ya todos los mapas están calificados y también tiene la retroalimentación de los aspectos positivos y los aspectos a mejorar por cada mapa presentado. ¿Listo? ¿Qué me encontré? Bueno, volvemos nuevamente a la evidencia. Mapa conceptual, clasificación de la carga en Colombia. Es sencillo. Esto lo expliqué hace 2 clases y el producto entregará el mapa conceptual con al menos 5 conceptos. Hay unos mapas muy buenos, buena estructura, buenos conectores, los conceptos claros y específicos. Y pues ahí cada presentación tiene su calificación y su concepto de retroalimentación. Sin embargo, ¿qué encontré? Algunos mapas utilizaron inteligencia artificial y como les decía,
No es malo que la usen, pero úsenla a manera de consulta. Pero en algunas evidencias, ¿qué hicieron? Colocaron el concepto y calificación de la carga en Colombia en la inteligencia artificial. Les estructuró un mapa conceptual y ese mapa lo colocaron en la evidencia. No es la forma correcta de hacerlo. Recuerden que esa manera de consulta, si el mapa es una buena ayuda a la inteligencia artificial, pero saquen de ahí los conceptos, estructuren ustedes, miren el material formativo y elabórenlo ustedes mismos, ¿sí? Es lo ideal para la formación. Entonces, cuando hay estos mapas con inteligencia artificial, son muy fáciles de identificar. Entonces, esa es la recomendación. Usen la inteligencia artificial a modo de consulta. Extraigan toda la información, pónganla en práctica con sus propios medios, con sus propios conceptos. Bueno, ¿qué más evidenció? La evidencia nos pedía acá 5 conceptos. Nos llegaron mapas con 3, 4 conceptos. No cumplíamos. Entonces, de ahí el porcentaje de la calificación bajó considerablemente. Debemos leer bien qué nos pide la evidencia. Si dice 5 conceptos, hagámoslo, 5 conceptos. Si queremos ir más allá, ser un poco proactivos, pues pongamos 6, 7 conceptos, pero nos pide 5 conceptos. Cumplamos con el parámetro. Los formatos, me llegaron formatos en Excel, formatos en PNG, formatos en Word, no son admitidos. También baja el porcentaje de la calificación. Entonces, varias personas tuvieron calificación D por estos parámetros. El formato exigido es el formato PDF, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, una parte no ha cumplido con la evidencia completa. Yo creo que es por no prestar atención o no leer lo que nos exige realmente la evidencia, ¿sí? ¿Qué nos exige? ¿Cómo lo exigen? ¿Qué formato? ¿Cuánto es la extensión? Bueno, inclusive hace 2 clases, en esa presentación les colocaba que era un mapa conceptual, ¿sí? Y las características de un mapa conceptual. Pero también me encontré que me colocaron mapas mentales y son muy diferentes, las estructuras son diferentes. Si no conocemos qué es un mapa conceptual, verifiquemos la información por internet, ¿sí? Muy fácil. Pero me llegaron mapas, varios mapas, yo creo que más de 10 mapas eh, mentales, donde la idea principal va al centro, los conceptos en la parte de afuera, alrededor, pero no tienen ninguna conexión. Entonces, estos mapas obviamente se rechazaron y se les retroalimentó con esto. Les voy a hablar para que no siga pasando esto en las evidencias de la práctica del minuto de más. ¿Conocen qué es el minuto de más? ¿Alguien lo ha escuchado? Práctica del minuto de más. ¿Alguien lo conoce? Los escucho. ¿Alguien No. conoce qué es el minuto de No, más? señor. No, señor. Bueno, No, señor instructor. ¿qué nos dice el minuto de más? Es una práctica que a partir de hoy quiero que ustedes la adopten para futuros proyectos, futuros trabajos, futuras presentaciones, futuros envíos de correos electrónicos. ¿Qué nos dice el minuto de más? Que antes de darle clic a enviar en un correo electrónico, en un trabajo, ya lo tenemos estipulado. Tomémonos ese minuto de más y antes de dar ese clic final de envío o subirlo a alguna plataforma, verifiquemos si lo que estamos enviando cumple con lo que nos han pedido, ¿sí? Si redacté el correo bien, si la ortografía está bien, si las personas donde voy a enviar el correo son las que realmente necesito hacer llegar el correo y no hay personas de más o por errores que le he copiado el correo a otra persona o incluso otra persona que no tiene que ver el correo, ¿sí? En este caso el trabajo, el minuto de más que nos dice, verifiquemos si tenemos ya el trabajo, verifiquemos que realmente cumplamos que el formato sea PDF, que la extensión sea de 5 conceptos, ¿sí? Verifiquemos eso. Entonces, eso es tomarnos el minuto de más. Por favor, pónganlo en práctica, llévenlo a sus operaciones diarias, a su vida personal, familiar, llévenlo a su vida profesional y laboral. El concepto del minuto de más. Entonces, nos cuesta 1 minuto revisar antes de darle clic de enviar todos los parámetros, tanto en un correo electrónico, una presentación de trabajo, un escrito,
y revisemos. Y con este minuto de más, las prácticas corporativas empresariales y a nivel profesional y también la vida cotidiana nos va a dar ese, como ese ascenso, como ese criterio de que estamos haciendo las cosas bien y profesionalmente, ¿listo? Entonces, esa es mi retroalimentación de la evidencia, concepto y clasificación de la carga en Colombia. Mapa conceptual. Hay mapas conceptuales, mapas de procesos, mapas mentales, una serie de mapas y no se deben confundir. Solo investiguemos bien qué nos pide la evidencia, elaborémosla, tomémonos el minuto de más, verifiquemos todo y, por último, démosle envío. Con esta buena práctica, vamos a estar seguros de que estamos cumpliendo con lo que nos han requerido. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, señor. Muchas gracias. listo. Entonces, llévense en esta enseñanza del día de hoy de la práctica del minuto de más para futuras evidencias. Bueno, continuamos entonces. Por favor, ayúdenme a ingresar las personas que mientras estoy dándoles la formación, ingresen las personas que ayúdenme a darles ingreso, más bien a las personas que desean ingresar a la formación. Bueno, continuamos. Para el día de hoy cumplíamos también con la evidencia, se nos cumplió el tiempo de la entrega de la evidencia número 2, presentación, características de modos y medios de transporte. Ya, como lo dije al principio, al final, bueno, faltando unos minutos para el final de la clase, vamos a exponer, tengan sus dispositivos, sus presentaciones, sus diapositivas, sus dispositivos listos, su video listo, y levanten la mano. Esta exposición para el día de hoy, como nos exige la guía de formación, lo vamos a hacer y tiene por parte del instructor, va a tener unos puntos extra. Si ya se han hecho falta en algunas otras evidencias, unos puntos extra de pronto que si tuvieran alguna B en lo que hemos presentado en el transcurso de marzo, de inicio de la formación, a este momento, julio, eso nos puede ayudar un poco, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Recordemos entonces los parámetros de la evidencia que se debe entregar el día de hoy, que se debe entregar el día de hoy. Bueno, se debe entregar que era hasta las 5 de la tarde. Que íbamos a entregar una presentación con diapositivas de 7 a 10 diapositivas. Y el tema que íbamos a ver ahí, entonces, es los medios de transporte, características de los medios de transporte y sus modos. De 7 dispositivas. ¿Y qué nos pide la guía? Que hagamos una presentación o una grabación y la presentemos a nuestros compañeros por videollamada máximo 10 minutos. Bueno, máximo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en parte de esta sesión sincrónica de hoy, la exposición de su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, No se señor. escucha. Vale. Muy bien. Listo. Teniendo estos parámetros en cuenta, continuamos con nuestra formación para el día de hoy. Como le digo, va a ser una, como les digo y como les dije inicialmente, va a ser una formación, un tema que conocemos la mayoría de nosotros y este es el tema final de esta competencia. La siguiente clase iniciamos con otra competencia, ¿sí? Y con este tema del día de hoy, damos por finalizada esta competencia. Entonces es importante que, como le decía en la sesión anterior, cada que tengamos una sesión sincrónica en logística, vamos a dejar un trabajo, una nueva evidencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cronograma, la fase termina el 5 de septiembre. Estamos a un poco más de un mes y unos días que termine la fase. Entonces es importante que cumplan con los tiempos de entrega y tengamos todo organizado en nuestras evidencias. Al cerrar la fase hay que hacer un proceso evaluativo y de ahí pues vamos con este criterio, ustedes y con estas notas de esta formación, ustedes continúan la siguiente fase, ¿listo? Hay que tener muy claro eso. Bueno, el objetivo para el día de hoy, identificar y comprender el papel de las entidades que regulan el transporte en Colombia, reconociendo su influencia en el flujo de mercancías a nivel nacional con el fin de aplicar el conocimiento en la planificación y control logístico. Recuerden que
todo lo que hagamos en el área logística, todo el flujo logístico de mercancías, toda la cadena de suministros, todos los procesos que llevamos, hay una reglamentación para seguir. Veamos los convenios anteriores, convenios internacionales, veamos todo el tema de servicio al cliente. Y en este caso vamos a ver las entidades que regulan el transporte en Colombia, ¿sí? Que es importante para el flujo de nuestras mercancías. Y como siempre lo digo en cada sesión, como cabezas de un proceso, como coordinadores logísticos, debemos conocer, identificar cuáles son las entidades y cuáles son los requerimientos y los procesos, más bien las normas que debemos seguir para distribuir carga, para enviar carga, para programar vehículos. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, iniciamos con nuestra presentación, flujo de mercancías, entidades que regulan el transporte en Colombia. Bueno, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿En la presentación? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muy bien. En nuestro tema flujo de mercancías, entonces vamos a ver dentro de este flujo de mercancías las entidades que regulan el transporte en Colombia. ¿Quién me ayuda con la lectura? El organismo gubernamental. Levanten la mano, bueno, más bien prosigan porque pues no tengo acá la pantalla para... ¿Quién tiene la mano arriba? Rocío. Continúa, Rocío. Hola, profe, ¿me escuchas? Muy bien. Ok. Listo, Rocío. Dice, entidades que regulan el transporte en Colombia. El organismo gubernamental regulador del transporte en Colombia es el Ministerio de Transporte, de conformidad con el Decreto 087 de 2011, donde se modifica la estructura del ministerio y se determinan las funciones de sus dependencias. Además, es el ente de gobierno encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo, fluvial, aéreos del país. Listo, muchas gracias. Es importante saber que toda nuestra carga en Colombia hay un ente que administra toda, digamos, la normativa, ¿sí? Donde estipula ciertos parámetros que van de la mano con la legalidad en nuestro país para movilizar carga, ¿no? Y pues aquí vamos a ver qué consisten esos parámetros y qué entidades son las que realmente ejercen ese, más allá del Ministerio de Transporte, ejercen ese control. Bueno, dentro de las instituciones dirigidas está la Policía de Carreteras, que es conocida por todos. La Policía de Carreteras ha tenido pues una evolución durante los últimos años, una evolución grande, y ha abarcado con medios tecnológicos un control en nuestras carreteras nacionales. ¿Qué nos dice acá? La Policía de Carreteras es una unidad especializada de la Policía Nacional encargada de garantizar la seguridad vial en las carreteras del país. Sus funciones principales incluyen vigilancia y control de tránsito. Entonces los encontramos en las diferentes carreteras a nivel nacional, donde pues hacen verificación ellos de la documentación del vehículo, el SOAT, la licencia de conducción, la tecnomecánica que cumpla los requerimientos para que nuestros vehículos puedan transitar en las vías nacionales. ¿Sí? También apoyan en la prevención de accidentes, realizan campañas de seguridad vial. Yo creo que ustedes han visto y recuerdan campañas que han salido también por medios de televisión, han salido también pues por diferentes medios como la radio, algunas emisoras, donde ellos ayudan a la prevención con ciertas figuras en algunos momentos. No sé si recuerdan una campaña hace muchos años de estrellas negras que colocaban en el piso, pintaban más bien en las carreteras. ¿Y que decía? Que en esta carretera evita ser una estrella negra,
donde de pronto habían sufrido accidentes y habían personas peatones que en ese accidente han muerto, y esa estrella negra simbolizaba un peatón fallecido. Entonces hacen ese tipo de campañas para que uno evite una estrella negra en ese momento, ¿no? Auxilio vial. Brinda ayuda a conductores en caso de accidentes o fallas mecánicas de emergencia. Cuando uno va en carretera, o los conductores, un viaje, un conductor trasladando carga, un vehículo X, un camión, una volqueta, una tractomula, si sufre algún tipo de desperfecto, algún tipo de falla mecánica, se puede comunicar. Los peajes en Colombia, esto quiero que los tengan ustedes muy en cuenta. Cuando ustedes viajen, cuando pasen un peaje en Colombia, le dan un tiquete, y ese tiquete que usted paga, la tarifa, tiene, si usted después de ese peaje se vara, tiene algún daño mecánico, usted llama a esa concesión, en el tiquete aparece el número de la concesión y viene una grúa y lo recoge el vehículo y lo lleva hasta un lugar, hasta el siguiente peaje donde le pueden prestar ayuda mecánica, o lo llevan a la población más cercana antes de otro peaje, ¿sí? Lo llevan a una población. Entonces, si no sabían esto, sabían este tema del apoyo de grúa, es totalmente Por mi Sí, gratis. parte, no, señor. señor. Bueno, De mi los que parte. no sabían, un datico, las que sabían, genial. Inclusive, personalmente alguna vez me pasó con un vehículo entrando a Bogotá por un municipio del sur. Me pasó, se varó el vehículo y tuve que llamar, y me trajo hasta el punto más, hasta el pueblo más cercano, para que pudiera, pues, conseguir el repuesto y desbararme. Entonces es importante esto. Auxilio vial. Controla el transporte de carga y pasajeros. Verifica el cumplimiento de las normas y documentación. Lógicamente, sobre todo en el tema de pasajeros, cuando tiene ciertos parámetros de cupo, los vehículos de diferentes empresas, ellos verifican que no lleve sobrecupo, que no lleve personas de pie, aunque pues bueno, eso pasa, eso es lo que hace la policía, pero pues no faltan conductores que después de salir de la terminal de su agencia, paren, rompen el sello de la puerta, que es un sello que colocan la compañía, la empresa de transportes o el terminal, lo colocan en la puerta, rompen el sello y suben más pasajeros y están incumpliendo la norma, ¿no? Entonces esto es grave, eso no debe pasar, pero pues pasa en las carreteras de Colombia. Entonces la policía controla eso. También en carga, controla que tenga los manifiestos de carga, facturas, declaración de importación, y que la carga sea legalmente, hubiera sido legalmente adquirida, y que cumpla con los parámetros reglamentarios para el traslado entre diferentes puntos. Lucha contra el crimen. Ya conocemos todos, pues, en nuestro país hemos visto a diario que noticias con el tema del contrabando, tráfico de droga, robo de vehículos y mercancías. Entonces ellos monitorean esta parte y coordinan ciertas operaciones para poder atender esa parte de crimen en carreteras. Entonces, ¿qué nos dice en conclusión? Esta unidad forma parte de la Dirección de Tránsito y Transporte DITRA, de la Policía Nacional, y tiene presencia en las principales vías nacionales, apoyando la seguridad y la legalidad, perdón, apoyando la movilidad segura y legal de personas y mercancías. Bueno, otra entidad, miremos por acá quién está en el chat, admitir. Bueno, están todos, ¿cuántos tenemos? 40 personas conectadas. Bueno, la otra entidad es la Policía Fluvial. Básicamente ellos se hacen cargo de hacer cumplir las normas y ejercen un control, vigilancia y seguridad en los principales ríos, canales y afluentes de la topografía colombiana. Las funciones de la Policía Fluvial más específicas son las siguientes: vigilancia y control en zonas fluviales, patrulla y supervisión las actividades en los ríos para garantizar la seguridad de personas y la legalidad en el transporte fluvial, ¿sí? O sea, hace la misma función, pero en los ríos, la misma función que la policía de carreteras, pero en los ríos. Lógicamente con los medios correspondientes, en lanchas, en botes, bueno, diferentes medios que ellos tienen adaptados para hacer un buen control, y lógicamente
con tecnología que les permita rastrear, identificar posibles infracciones, posibles desacatamientos a las normas en el tema fluvial. Otra función, lucha contra delitos. Combaten delitos como el narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas y tráfico de armas o fauna por las vías fluviales. Recuerden que la topografía de Colombia somos bueno, no sé, pero sí en este momento, pero éramos el segundo país. Este dato hay que confirmarlo, investigarlo, si seguimos siendo el segundo país en el mundo con más fuentes hídricas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas fuentes hídricas, también se prestan para temas ilegales, como pues lo que nos acabo de leer, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, personas o sustancias ilegales por estos afluentes. Entonces, ellos están ahí luchando contra esos delitos. Protección de recursos naturales. En esos afluentes y de acuerdo a la topografía colombiana, tenemos diversidad de especies, diversidad de recursos, ¿sí? Y para explotar ese tipo de recursos hay una reglamentación. Hay personas o entidades también que están al margen de la ley y explotan ese tipo de recursos y, y causan un daño grave. Entonces, lo que hace la policía al medio ambiente, lo que hace la policía es evitar controlar ese tipo de... Y cuando hayan por el tema de desplazamiento en ríos, cuando encuentran más bien este tipo de hechos, lo reportan y lógicamente hacen un operativo completo para pues detener ese tipo de explotaciones. Apoyo a comunidades ribereñas, están siempre pues en los afluentes, los diferentes afluentes, apoyando las necesidades de las comunidades y también prestando apoyo en algún momento de tanto seguridad como apoyo en bienestar social. Control de transporte fluvial. Verifica las embarcaciones que cumplan con las normas de navegación y documentación exigida. Debe haber unos parámetros y estoy muy seguro que hay unos parámetros donde cumplan de pronto capacidad, tipo de mercancía, al igual que el traslado por vía terrestre. Entonces, lo mismo, cumplimiento de manifiestos, de carga, pero a nivel fluvial. ¿Listo? Y como definición, esta unidad es vital en regiones como la Amazonía, Orinoquía, el Magdalena Medio y el Pacífico, donde los ríos son la principal vía de transporte y acceso. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Miramos acá, siguiente en la mano arriba. Listo, Angie, muy bien, nadie. Bueno, continuamos. Otra entidad que regula el transporte en Colombia es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Digamos que en concordancia con la Policía Aeroportuaria. ¿Quién me ayuda con el texto aquí de la Unidad Administrativa Especial? ¿Quién? Nadie. Stephanie, continúa. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Aerocivil de Colombia es la entidad estatal responsable de regular, coordinar y supervisar la aviación civil en el país. Esta está adscrita al Ministerio de Transporte y se encarga del desarrollo, operación, seguridad del sistema aeroportuario y del espacio aéreo colombiano. Vale, muchas gracias, Stephanie. Entonces, es la parte administrativa, la aerocivil, que controla toda la reglamentación en el espacio aéreo de Colombia, ¿no? Bueno, en todo el país. Y está adscrita al Ministerio de Transporte. Reiteremos eso, está adscrita, es un ente que trabaja de la mano con el Ministerio de Transporte. Listo, la Policía Aeroportuaria. La Policía Aeroportuaria es una entidad especializada de la Policía Nacional de Colombia que opera dentro de los aeropuertos en coordinación con la Aerocivil. Su función es garantizar la seguridad integral en las terminales aéreas, incluyendo control, ingreso y salida de pasajeros personal, supervisión de equipajes y cargas, prevención de actos ilícitos y terrorismo, protección de instalaciones, aeronaves y personal aeroportuario, apoyo a la seguridad operacional de los vuelos. Bueno, la Policía Aeroportuaria, no sé si ustedes alguna vez vieron una, una serie, más bien, sí, como una serie que se llama Alerta Aeropuerto. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien vio
esta serie de alerta aeropuerto? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí o no? Bueno, Sí, ¿qué pasaba en señor. esta serie de alerta aeropuerto? Hacían este programa en aeropuertos a nivel mundial y también en Sudamérica. Y en una parte, en un segmento, lo hicieron acá en Colombia. Entonces, la policía tenían un método para identificar, bueno, varios métodos para identificar personas con, de pronto que el equipaje fuera alterado, de pronto en el comportamiento a la hora de abordar, a la hora de pasar a la sala de espera. Entonces, hacían una verificación donde encontraban muy seguramente sustancias ilícitas, drogas, para viajar a otros países y a ciertas partes del mundo hay cierta reglamentación. Uno puede llevar de pronto productos comestibles, lógicamente fauna tampoco, temas de fauna, temas de recursos, uno puede llevar recursos naturales en las maletas. Entonces, esta policía se encargaba de identificar este tipo de alteraciones, este tipo de personas que estuvieran infringiendo la ley y le hacían un proceso y eran capturadas y de una vez en la serie mostraban a qué estaba expuesta esta persona, a qué cantidad de prisión, a años de prisión o a qué juicio se podía exponer esa persona. Entonces, esto básicamente es lo que trae la realidad la policía, el control de la policía que ejerce la policía aeroportuaria. Y como definición, esta unidad es clave para mantener el orden y la legalidad en los aeropuertos del país, asegurando un entorno seguro para la aviación comercial y civil. Bueno. Otra entidad que regula el tránsito la vía marítima es la Dirección General Marítima, DIMAR, que está escrita al Ministerio de Defensa Nacional. ¿Sí? ¿Qué me ayuda con el texto de la Dirección General Marítima? Angie, nuevamente, después Rocío. Escuchamos, Angie. La dire- Buenas noches. Buenas noches. La Dirección General Marítima, DIMAR, es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, encargada de ejercer la autoridad marítima del país. Su función principal es regular, coordinar y controlar las actividades marítimas y fluviales en el territorio colombiano, incluyendo mares, ríos navegables, costas y zonas portuarias. Muchas gracias. Bueno, entonces la DIMAR se encarga de esto, de ejercer ese control, esa vigilancia sobre los mares Atlántico, Pacífico y lógicamente los ríos navegables. A continuación vamos a ver los ríos que son navegables en Colombia en el orden de importancia que se presentan. Claro, de acuerdo a su caudal, ¿no? Eh, ¿quién me iba a ayudar acá con Diana? ¿Me iba a ayudar con las funciones principales de la IMAR? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Te escuchamos. Funciones principales de DIMAR. Regulación del tráfico marítimo y fluvial. Supervisión de la seguridad marítima, incluyendo embarcaciones, puertos y señalización náutica. Protección del medio marino y costero. Autorización de obras e infraestructura en zonas marítimas. Formación y certificación del personal marítimo. Investigación científica oceanográfica a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. DIMAR actúa como una autoridad técnica y administrativa para garantizar el desarrollo seguro, ordenado y sostenible de las actividades relacionadas con el mar y los recursos acuáticos del país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esa es la conclusión entonces de nuestra tercera ente de control en el tema marítimo, que es la IMAR, nuestro cuarto ente de control, mejor. ¿Sí? Recuerden, protección del medio ambiente costero, autorización de obras de infraestructura marítima, formación y certificación del personal marítimo, investigación científica y oceánica a través del Centro de Investigaciones Oceánicas e Hidrográficas. Súper importante entonces, para nuestra regulación, DIMAR cumple con estas funciones.
Bueno. La Dirección General de Transporte Fluvial, inspecciones fluviales. La Dirección General de Transporte Fluvial en Colombia es una dependencia del Ministerio de Transporte que tiene como objetivo regular y planificar de transporte que tiene como objetivo regular, planificar y supervisar el transporte fluvial en el país, especialmente en regiones donde los ríos son el principal medio de comunicación y movilidad. Ríos en la principal, por ejemplo, en la Amazonía es súper importante el río Amazonas, es el afluente más grande de Colombia, donde, bueno, Colombia compartió con Brasil, donde pues todo por allí, por la topografía de la zona selvática, este es el medio más importante de transporte. Y lógicamente también llegan pues provisiones en medio aéreo, pero lógicamente es más costosa como lo veíamos en anteriores presentaciones de los medios de transporte. Eh, y este río es el, como el medio más eficiente para esta zona de la topografía colombiana compartida con Brasil para llegar a alimentos, productos, materia prima, tanto para la llegada como para la salida de estos, ¿no? Insumos médicos, bueno, una serie de mercancías y productos terminados que ayudan, digamos, al día a día de estas poblaciones. Definición de las inspecciones fluviales. Las inspecciones fluviales son oficinas técnicas y administrativas ubicadas en zonas ribereñas estratégicas cuya función es vigilar, controlar y autorizar las operaciones de transporte fluvial en sus respectivas jurisdicciones, ¿sí? Entonces, esta es la definición de esta oficina, de estos entes técnicos y administrativos que ayudan y aportan, digamos, al desarrollo de la economía de ciertas poblaciones. Funciones claves: registro y control de embarcaciones fluviales, supervisión del cumplimiento de normas de navegación, verificación de condiciones técnicas y de seguridad de las naves, apoyo a la legalidad de transporte de carga y pasajeros por vía fluvial, promoción de la seguridad y eficiencia del transporte fluvial. Estas son las funciones claves y queda muy claro, bastante claro a qué se dedica realmente esta Dirección General de Transportes Fluvial. Y por último, estas inspecciones aseguran el cumplimiento de la normativa y permiten el desarrollo ordenado y seguro del transporte por los principales ríos navegables. Aquí tenemos una tabla de los afluentes principales en Colombia o corredores fluviales. Está como primero el río Atrato, no se alcanza a ver en la parte izquierda de sus pantallas, el río Atrato el número 1. Y dice que los kilómetros navegables son 1060 kilómetros navegables. Es un afluente muy importante. Tenemos también al río Putumayo, el río Amazonas, que es el segundo, es el más grande por los kilómetros navegables. Tiene 1316. Hablábamos anteriormente, pues que es una vía súper importante para todas las poblaciones selváticas en esta parte del país, compartida con Brasil. El río Meta es el tercer afluente más grande de Colombia, es el número 3, lo vemos acá, de Puerto López, Puerto Carreño, el número 3, el afluente. Tiene 993 kilómetros navegables. Como cuarto tenemos el río Acúspita del Pacífico, Tumaco, Buenaventura, 610 kilómetros navegables. El río Guaviare, entre San José y Puerto Inubia, con 947 kilómetros navegables. El río Aupés, entre Calamar y Mitú, con 660 kilómetros navegables. Entonces, en conclusión, en kilómetros navegables, en todos estos afluentes, vamos a tener 5.986 kilómetros navegables. Es un dato súper importante para nosotros a futuro, en determinadas poblaciones de Colombia, podemos trasladar mercancías, productos por por estos ríos, cumpliendo pues con la normativa de inspecciones fluviales, pues para poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Aquí tiene la mano arriba, veo por acá. Nadie. Muy bien. Bueno, Angie, muy bien. Leandro, te escuchamos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Leandro, muchas gracias. ¿A ti cómo estás? ¿Tú cómo Profe, estás? ¿Cómo te ha pregunta, ido? ¿navegable en ningún kilómetro tiene el Magdalena? Ni siquiera un kilómetro. No aparece ahí, muy seguramente sí, y debe decir, claro que sí, pero no aparece Hay el que río entender que Magdalena acá. el río más grande que de pronto cursa Colombia es el Amazonas, pero el más grande que atraviesa de pie a pa es el Magdalena, dentro del mismo. ¿Sabes por qué no aparece ahí, Leandro? Yo creería que tiene que ver algo con la Dirección de Transporte Fluvial. Yo creería que más bien tendría que ver con el tema acá de Dimar, ¿Ya más bien. navegable, quizás? Muy seguramente estos ríos, y lógicamente aquí faltaría incluir que es el segundo río más grande después del Amazonas en Colombia. Y muy seguramente habría que incluirlo acá, pero debe haber alguna reglamentación de pronto que no está con la Dirección General de Transporte Fluvial o muy seguramente con la IMAR, ¿sí? Pero aquí en la IMAR no traemos. Pero sí hay muy buena pregunta, Leandro. Entonces, debemos investigar para la próxima clase realmente cuál es la composición, cuántos kilómetros navegables tiene el río Magdalena y qué orden en esta relación que traemos el día de hoy ocupa, porque creo que es el segundo río más grande en Colombia. Bueno, Sí, profe, dale, todo bien. listo, Leandro, muy buena observación. Gracias. Bueno, el Ministerio de Transporte como órgano regulador a nivel nacional, cen- el, nuevamente, el Ministerio de Transporte como órgano regulador a nivel central está constituido por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, la Superintendencia de Puertos y Transportes, Supertransporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV. ¿Sí? Básicamente, estas son las entidades que encierra el Ministerio de Transporte como órgano regulador. Vamos a ver un video de gestión e iniciativas de transporte sostenibles, donde es un aparte, donde nos trae y nos da una visión diferente de acuerdo a sostenibilidad en transporte. ¿Listo? Vamos a proyectarlo. Me dicen si lo escuchan perfectamente el video. El transporte ¿Lo es están una de las escuchando ahí? actividades humanas que más impacto genera en nuestro planeta. Este es el segundo ¿Se video de una escucha ahí? serie de 3 en el cual, una vez teniendo clara la relación entre transporte sostenible, bienestar humano. No los escucho. ¿Lo escuchan perfectamente? Sí, profesor. Más o menos, profe. Bueno, vamos a devolverlo. Vamos a quitar aquí el ruido externo y vamos a proyectar nuevamente. El transporte es una de las actividades humanas que más impacto genera en nuestro planeta. Este es el segundo video de una serie de 3 en el cual, una vez teniendo clara la relación entre transporte sostenible, bienestar humano y desarrollo urbano sostenible, procederemos a entender cómo las condiciones físicas y socioeconómicas de una ciudad influyen en sus procesos de transformación. Durante el último siglo, hemos sido testigos de un cambio en la geografía humana debido a desarrollos tecnológicos de producción, transporte y comunicaciones. Esto incluye la transición de una vida rural a una vida urbana y digital, con reubicaciones de actividades de producción y consumo que aprovechan las economías de aglomeración. Estas dinámicas internas y externas se manifiestan a través de 4 condiciones físicas y socioeconómicas y determinan qué tan efectivas pueden ser las diferentes acciones de promoción de transporte sostenible y de desarrollo urbano compacto, inclusivo y amigable con el ambiente. La primera condición se refiere a la ubicación e interacción entre las actividades sociales, agrícolas, comerciales e industriales que influye sobre los patrones de viaje y los vehículos usados. Así pues, aquellas actividades que generan pocos viajes y están dispersas por el territorio implican el uso de vehículos pequeños de menor eficiencia en el consumo energético y de otros recursos como las vías. Por el contrario, las actividades que están más concentradas en el territorio y que generan más frecuencia de viajes
involucran vehículos de mayor capacidad de carga y de pasajeros, además de mayor eficiencia en el uso de la energía y de las vías, contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Comprender este vínculo entre actividades y vehículos es de gran utilidad para llevar a cabo acciones que nos acercan más hacia la sostenibilidad en el transporte y en el desarrollo urbano. La segunda condición hace referencia a la calidad de la infraestructura que se manifiesta a través de un entorno agradable, homogéneo y fácil de recorrer y que brinde a sus usuarios una sensación de seguridad. Para esto podríamos comparar el confort, flexibilidad o la tranquilidad que sienten las personas que manejan autos o motocicletas frente a las incomodidades o vulnerabilidad que pueden sentir los peatones, ciclistas o usuarios de transporte público. Cuando una ciudad ofrece espacios públicos y de transporte sostenibles, seguros, continuos y de calidad, los ciudadanos se unen a la transformación y usan los medios de transporte público o no motorizado, pues estos les brindan un mayor bienestar. La tercera condición se refiere a la generación de incentivos que vinculen y comprometan a la ciudadanía y a la empresa privada con la transformación del transporte sostenible. Incentivos a personas o empresas relacionados con cargos por contaminación o congestión o relativos a la renovación urbana densa contribuyen a que el sector privado se empodere a través de diferentes acciones y aporte al transporte sostenible y al desarrollo urbano sostenible. Lograr que el sector privado comparta la responsabilidad del bienestar y la conservación del ambiente facilitará y agilizará la migración hacia prácticas más sostenibles y reducirá la dependencia de recursos públicos. La cuarta y última condición corresponde a la disponibilidad de herramientas que permitan medir de manera objetiva resultados e impacto y que faciliten la coordinación entre actores del sector público y privado. Estas herramientas ayudan a que los recursos sean aprovechados de manera correcta y que la inversión sea efectiva. También son necesarias para planear intervenciones de transporte o de desarrollo urbano de largo plazo que superen los 4 años que legalmente tienen los gobiernos nacionales y locales en Colombia. Adicionalmente, es necesario resaltar que los esquemas de monitoreo, reporte y verificación de cambio climático pueden tomarse como referentes para el desarrollo y la aplicación de dichas herramientas, pues no solo están siendo aplicadas a nivel nacional, sino que también están siendo parte de las conversaciones dentro de la comunidad internacional. Todas las ciudades pueden realizar acciones de transporte sostenible o de desarrollo urbano sostenible y el éxito de sus esfuerzos dependerá de una adecuada comprensión sobre cómo se encuentran las ciudades frente a esas 4 condiciones de base. Solo en la medida en que las acciones propuestas sean reconocidas y atendidas en cuanto a metas y alcances, se lograrán avances contundentes hacia el transporte sostenible y el desarrollo urbano sostenible. Cuéntenos, ¿cómo cree que está su ciudad frente a las 4 condiciones y cuál de ellas tiene mayor influencia a la hora de ejecutar acciones de transporte sostenible? Bueno, ¿qué apreciamos? ¿Qué extraemos del video? Los escucho. Cuénteme, ¿qué extraemos del video? ¿Qué estamos enfocados a desarrollar viendo el ejemplo de nuestra ciudad? ¿Cómo aportar mejor en esa sostenibilidad de transporte? Los escucho. ¿Qué ideas podemos aportar a esa sostenibilidad de transporte? Y no solo en transporte por carreteras, también fluvial, ¿no? Y muy a futuro, ya conociendo el tema de importaciones, ya manejando el tema, ¿por qué no podríamos aportar también al desarrollo sostenible en transporte aéreo? Pero básicamente, ¿qué podríamos aportar en desarrollo sostenible de transporte desde nuestra perspectiva? Los escucho. ¿Qué ideas podríamos dar? ¿Quién levanta la mano para participar? ¿Nadie?
Leandro, Profe, pues aparte, profe, aparte de la paquetería o mensajería por dron, no se me ocurren ahora. Los drones es obviamente que son baterías recargables, así que pues estamos en el entorno ecológico y aprovechable del mismo. Pero no sé si mensajería o paquetería se podría por forma fluvial, por así decirlo. podríamos estructurarlo, Leandro. Es un buen aporte, es una buena forma, como una antesala a la investigación de cómo hacerlo. Muy Claro, sí, importante. señor. Ahora, punto a favor que cuando en aquellos tiempos que estaba en Bogotá, que trabajé en Conecta, la mayoría de empresas es un conjunto de varias empresas como una especie de coworking, todos los edificios, y todos se asociaron para hacer un parqueadero de bicicletas y se prestaban las bicicletas entre las empresas para que pues, los empleados o las personas de oficina que vivían relativamente cerca, pues se pudieran transportar y así mismo llegaran al otro día y dejaban la bicicleta disponible para alguien más que la necesitara. Sí, eso es una buena práctica. Esto nació así en los últimos años, inclusive se ha implementado antes de la pandemia. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con un problema del tema cultural, ¿no? Porque no estamos adaptados para este tipo de medios. Y cuando tomamos la bicicleta, o no sé si recuerdan en Bogotá, había en ciertos puntos, como unas bases con herramienta para arreglar bicicletas, pero todo se perdió, todo lo hurtaron. Y las Y si no bicicletas estoy mal, también las creo que hurtaban. era con número de cédula si uno alquilaba o algo así la bicicleta, pero era alrededor, no sé, máximo que 7 kilómetros, 8 kilómetros y tenía que volver a cierto tiempo. Claro, pero aún así hurtaron las bicicletas. Entonces, Es más, ya ah, me acordé, era cuando había en aquel entonces septimazo, es que ya hace más o menos 7 o 6 años que no estuve en Bogotá, pero más o menos era así. exactamente. Todo va amarrado y hemos evolucionado en eso. Y es importante el aporte. Hemos evolucionado en ese tema de cultural, ¿no? De cómo seguir modelos en ciudades europeas eh, y ponerlos en práctica acá, ¿no? En ciudades europeas, las bicicletas son de uso común y no se pierden, están siempre en un mismo lugar, Bueno, es las que la personas tienen la cultura de dejarlos ahí. cultura latinoamericana versus cultura europea creo que es una brecha bastante amplia. Sí, sí, sí. La ideal es llegar allá y mejorar eso, ¿no? Pero pues partimos de la base básica de la educación de casa y la educación Exacto. eh, formal en nuestras Educación instituciones. es igual a Entonces, cultura y cultura es igual a resultado. Punto. claro que sí, Leandro. Muy buen aporte. Estoy leyendo acá el tema del río Magdalena y veo que acá las limitaciones, Ah, que sí, no sí, es señor, lo continua la investigué a navegabilidad. fondo. Claro, muy bien. Los niveles de agua están en épocas secas, falta dragado constante. Muy seguramente, como el 100% no es navegable, no aparece ahí, pero sí debería incluirlo en el ranking porque dice que tiene 900 kilómetros aproximadamente navegables Al en parecer parece que diferentes depende tramos. mucho de la época, profe. Exactamente. Bueno, listo, perfecto con ese video. Entonces, vamos a verificar, continuar con nuestra formación y compartamos la presentación de la agenda del día de hoy. Esta y compartamos acá. Bueno, después de nuestro objetivo y la presentación de las entidades que regulan el transporte en Colombia, continuamos con nuestra agenda. Ya conocemos todos nuestra competencia técnica, coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos, resultados de aprendizaje y las actividades de aprendizaje. Para alcanzar estas actividades de aprendizaje, debemos analizar y entender las condiciones necesarias para mover una carga de forma eficiente, teniendo en cuenta las características como tipo de carga, volumen, peso, fragilidad, valor, etcétera. Eso lo analizamos en las clases anteriores, ¿no? Y el medio de transporte más adecuado, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, de acuerdo a nuestra carga, de acuerdo a nuestra programación, nuestro compromiso de entrega. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestra actividad de aprendizaje. Listo. Bueno, son las 8 en punto. Vamos a dar 20 minutos
para las exposiciones, pueden compartir pantalla. Recuerden que tienen unos puntos extras. Pueden reproducir el video, ¿sí? Pueden abrir sus cámaras y hacer la exposición. Intentemos lo que sea lo más conciso posible, no nos extendamos y que sea de un contenido único, que sea un contenido realmente interesante. ¿Listo? Eso demuestra nuestros trabajos. ¿Listo? Entonces aquí verifico quién quiere iniciar con la presentación de la exposición mejor de la evidencia. Quiero que levanten la mano, tengan sus dispositivos listos, como lo indiqué al inicio de esta sesión sincrónica. Recuerden que la evidencia del material formativo nos explica. Y de lo contrario, pues entonces yo puedo llamar a las personas que están acá para que expongan. Entonces, ¿quién quiere participar? Tenemos 20 minutos para hacerlo. Y dar cumplimiento con la formación según la guía. Los escucho, levanten la mano. Giovanna, Stephanie, Rocío, Angie, Leandro, Diana. Profe, yo ya hablé mucho. Y es importante el aporte, Leandro, pero nos puedes poner las diapositivas. Como siempre, les recuerdo en cada sesión sincrónica, esta formación es autónoma. Y si con el conocimiento y con el interés que asistimos a esta sesión sincrónica y a la presentación de las evidencias, ese mismo interés debemos demostrarlo en cada sesión. Nos vemos una vez a la semana, ¿no? Entonces es importante. Bueno, Leandro, entonces, ¿expones? ¿Compartes pantalla y expones? Profe, espere que estoy tomando ánimo, estoy tomando cancha, todo bien, pero lo voy a hacer tranquilo. Vale. Stephanie. Mire que ella quiere, pero que está en Transmilenio. Hay una chica que quiere, pero está en Transmilenio. Importante, o sea, de cualquier parte del mundo nos conectamos, exponemos. Importante, recuerden que hay puntos extra. Recuerden que al final de esta fase, esos puntos van a ayudar enormemente por algún retraso de la entrega de la evidencia, de pronto que alguna evidencia que vende, va a ayudar bastante. Entonces, bueno, las personas que hicieron el video, expónganlo. Alberto, ¿de pronto quieres algún aporte? ¿Quieres hacer algún aporte? Stephanie, te escuchamos. Profe, una pregunta. Usted pide un aporte en cuanto a la diapositiva de modos y medios de transporte. Claro que sí, más que todo, antes que el aporte que yo pido, es la presentación que nos dice la guía que debemos hacerlo. Exponer las diapositivas. Y ese es el espacio para hacerlo. Dice que una videollamada o una videoconferencia, ese es el espacio ideal para hacerlo. Pero así sea que no la tenga completa, porque yo apenas la estaba haciendo. Así me leí el tema, me lo sé, lo he investigado, pero apenas la estaba haciendo. Bueno, recuerden, Stephanie, que es importante cumplir con las fechas de entrega, ya que cada sesión vamos a dejar una nueva evidencia. Síguelo preparando y ya intervienes. Irma, buenas noches. Te escuchamos, Irma. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues yo voy a exponer, entonces, si me permites, por favor, para compartir pantalla. Muy bien, Irma. Comparte pantalla. Queremos conocerte y saber conocer tu material de exposición en nuestra evidencia. Espérame un minuto. Espera. Ah, no sé.
No sé si están viendo mi pantalla, Sí, sí le estamos viendo. pero no está la presentación todavía. Espérame. No sé por qué no me la deja ver. ¿La tienes en qué? ¿En PowerPoint, en Kanban? ¿Qué la tienes? En PDF la tengo, Sí, busque el archivo, tu equipo y ábrelo, donde tengas... pero ya la abrí. A ver, otra vez. Compartir, le dije. Compartir. Ay, no. Espera, me salió una acá para emitir. Compartir. Dejar de compartir de otra vez. Ahí le dije, espérame, compartir. Ahí es que tengo una confusión. Ahí le digo, ¿pantalla o ventana? Yo le dije pantalla, pero no me sale Sí. el Cuando muestra la pantalla. pantalla, te muestra todo lo que tienes en el escritorio y todo lo que tienes abierto. Entonces ahí te seleccionas la presentación donde la tengas. Si la tienes abierta, seleccionas, así como tienes las ventanas de Google abiertas, las ventanas Sí, de Canva. pero es que yo lo tengo grabado en aquí. Ay, no pude. Creo que están viendo cosas que no deben. No pasa nada, y todo tiene que ver con trabajo, con formación, no pasa nada. Eso es interesante para todos, ponernos en esa práctica, en esa formación, cómo compartir pantalla, cómo hacer nuestra presentación ante los demás, escucharlos, ¿sí? Recuerden que queda poco tiempo realmente para la terminación de las guías, la exposición Creo que ya. de, de todo el tema de las evidencias. Bueno, sí, ahí vemos tu pantalla, la tienes en Canva. Ujú, Listo, te sí. escuchamos. Bueno, espérame si lo pongo más grandecito. Yo ni lo veo. Vale. Entonces, pues lo primero que yo hice fue definir lo que son los medios y los modos de transporte. Entonces, los medios, pues se refiere a la infraestructura y la vía por donde se desplazan el transporte, que pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, entre otros. Entonces, es como la infraestructura que permite desplazar al medio, al modo de transporte. Y el modo se refiere al vehículo específico que se utiliza para el transporte, según el modo escogido, sea aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario, entre otros. Y es el elemento físico que finalmente se utiliza para hacer el traslado, pues, de bienes o de personas. Entonces, esa es la El diferencia concepto, entre los medios y los modos. de acuerdo. Listo. Entonces ya luego empiezo pues a definir cada uno de los modos de transporte. Entonces el terrestre. Entonces se refiere al movimiento de personas o mercancías que se realizan sobre un terreno sólido y es utilizando siempre o la mayoría es utilizando vehículos sobre ruedas, ya sea para desplazarse sobre la tierra o también en los ferrocarriles. Y también está determinado dentro de este tipo de transporte todo lo que tiene que ver con tuberías como de transporte líquido del petróleo, como los oleoductos. Y es el Ok, medio de transporte que tiene más participación, por lo menos en Colombia, de acuerdo, digamos, a unas estadísticas que revisé, informan que el 81% de la carga del territorio nacional se hace a través de transporte terrestre. de acuerdo. Entonces, dentro de esos medios se encuentran los camiones, las furgonetas y vehículos ligeros, trenes, motocicletas, automóviles, pues los oleoductos y también pensaría que no está acá, pero las bicicletas también, porque hay mucho tema, por ejemplo, sobre todo en las comidas que a veces lo hacen a través de este medio. Entonces yo pensaría que ese también como que suma dentro de esto de transporte terrestre. Claro que sí, es muy acertado. Y más ahorita que vemos con el tema de sostenibilidad, es un medio también. Muy bien, Sí, continúa. bueno, muy bien. Entonces, el transporte marítimo. Entonces, se define como el movimiento de bienes, sean cargas sólidas o líquidas,
a través de de medios acuáticos. Para este caso, lo que son océanos o mares. Y utiliza embarcaciones para movilizarse. Este medio, digamos que es muy económico, mueve grandes cargas a un precio, digamos, competitivo. Y para el caso de Colombia, los puertos colombianos transportan más del 90% del comercio internacional a través de este tipo de transporte marítimo. Ok. Entonces, los medios que tenemos son portacontenedores, buques de carga general, eh, graneleros, buques frigoríficos y petroleros y quiméricos dentro de esta modalidad. Bueno, bien. Bueno, el transporte fluvial también se hace a través de medio acuático, pero es como más a nivel interno. Entonces no se hace, digamos, a través de océanos y mares, que lo que hace es como conectar países, sino que se hace más como a nivel interno, dentro de la región o dentro de los países. Y se desarrollan en zonas donde existen ríos navegables. Tiene menor impacto ambiental, pero tiene limitaciones geográficas y climáticas, porque pues depende de si realmente hay un río navegable, si se presta para hacer la carga y pues de cómo esté el clima para poderse mover. Claro, Y lo los que medios citaba, pueden ser, perdóname que interviene ahí y te interrumpa. sí, Lo que citaba Leandro, en la hora, en la temporada que estemos, en la temporada del año, ciertos tramos navegables. Entonces es importante en el sí, río Magdalena lo que acabas de mencionar. Bueno, sí, continúa. señor. Bueno, entonces, dentro de los medios para el transporte fluvial pueden estar las barcazas, los remolcadores, lanchas, botes y ferries. No sé si pueda existir alguno más, la verdad. Digamos Sí, que estos son los más conocidos. Muy sí, seguramente hay otros medios, pero esos son los más conocidos, digamos, trasladamos carga diario, personas y todo, pero esos son los más conocidos a nivel mundial. listo. Continúa. Bueno, el modo de transporte aéreo. Es una actividad que permite el desplazamiento o traslado de personas y mercancías y correo en aeronaves. Es un tipo de transporte que viaja por el aire y que siempre requiere de una infraestructura, pues que son los aeropuertos. Parte de las ventajas de este transporte aéreo de mercancías son la rapidez y la fiabilidad en cuanto a la seguridad de la carga. Entonces ahí dentro de los medios están los aviones de carga, los aviones de pasajeros, los helicópteros y las avionetas. También digamos que dentro de lo que revisé, también hablan como de globos y de otros temas que son aéreos, pero pues que no los relacioné acá porque pues estos son los más comunes. Pues también como mencionaba el compañero, ahora los drones y bueno, todo lo que va avanzando de acuerdo a la tecnología. Claro, todo lo que todo mecanismo o medio más bien que nos permita transportar carga o algún tipo de elemento se convierte en el factor importante y pertenecería a todos los medios. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces acá sigue el transporte multimodal e intermodal. Entonces, ¿qué sucede? Tienen una diferencia respecto a la carga y el contrato que se rige para este tipo de transporte. Entonces, en el multimodal se refiere al movimiento de bienes utilizando al menos dos modos de transporte. Siempre involucran dos tipos o dos medios de transporte para trasladar la mercancía de un lado al otro. En el caso del multimodal, es bajo un único contrato y responsabilidad de un operador logístico y se manejan diversos tipos de carga como pallets o paquetes. ¿Los pallets son las mismas estivas? Sí. Sí, ok. Los palets son las mismas estivadas. ¿Qué es la diferencia? Lo que pasa es que el pallet es ya con la estiva conformada, paletizada en plástico, en cartón, ya Ok, con carga, ¿sí? Pallet es sí, uno
pero es completa y hace parte de la estiva, ¿listo? Es eso. Ok, perfecto. Y el intermodal, cada segmento de viaje se rige por un contrato independiente y cada contratista es responsable del movimiento de la mercancía que tenga dentro del contrato. Y además aquí digamos que las unidades de carga son más grandes, no vienen como divididas, sino como vienen más que todo en contenedores. Mm, Y pues bueno, y funcionan todos los medios, ¿sí? El aéreo, el fluvial, el férreo, y pues dependerá mucho del tipo de carga y de dónde esté llegando también, sea aeropuerto o sea marítima, cuál es el otro medio de transporte que se va a complementar. Bueno, Y pues eso es todo. Aquí ahí es como un resumen de los modos de transporte y los medios. Del de resumen pues acuerdo. de como todas las diapositivas. Entonces el transporte terrestre por carretera, entonces son vehículos como camión, furgonetas, trenes de carretera. El transporte terrestre por ferrocarril, trenes. El transporte marítimo y fluvial, pues los buques. El transporte aéreo, avión, helicópteros y avionetas. Y el transporte multimodal combina los medios que estamos mencionando acá y utilizando unidades superiores de carga. Eso es todo, compañeros y profesor. Bueno, muy buena exposición. Gracias por arriesgarte. La verdad, eso es lo que realmente espero y admiro de las personas que asisten a esta formación, que se conectan cada miércoles, cada noche, se toman ese minuto de ese esfuerzo más bien de hacerlo y traer trabajos y como este, ¿no? Traer estas evidencias, muy bonita la presentación, muy buena exposición, sencilla, lo que se pidió. Entonces, cumples con los parámetros, 7 diapositivas, recordemos que son de 7 a 10 y lo expusiste bien y está el video ahí. Entonces, te felicito. Gracias, gracias. Bueno. Mm. Entonces, Stephanie, me decías que no hay rollo. Si tienes algún material, tienes el espacio para exponerlo. Stephanie, Sí, te escuchamos. ¿Tienes algún material para que nos lo enseñes para poder o sea, continuar? yo lo estoy haciendo en PowerPoint, pero no lo tengo completo, o sea, apenas lo estaba iniciando. Bueno, listo. Leandro, tienes la mano arriba. Te escuchamos. Sí, la tengo arriba porque voy a compartir pantalla, ¿vale? Listo, La tengo en perfecto, Leandro. PowerPoint. Buenas noches, ahora sí. Buenas ¿Me noches, escucha? Leandro. ¿Profe, me escucha? Yo te ¿Me escucho bien. confirma, profe? Ok, vale. Esta es la evidencia de medios y modos de transporte. Soy Leandro Bernal Cortés. Los modos de transporte es la identificación general del sistema para la movilización de mercancías y personas, los cuales son el modo aéreo, el marítimo, el terrestre, el ferroviario o por ductos. Asimismo, también existe la combinación de dos o más modos de transporte. A esta alternativa se le llama transporte multimodal. Medios de transporte se refiere a la específica de escogida para transportar la carga, es decir, son los vehículos utilizados para el transporte de acuerdo con el modo escogido. En este caso tengo el terrestre, que es el sistema más cercano o inmediato para casi todas las empresas, debido a la capacidad de ofrecer un servicio puerta a puerta. Es el modo más asequible, lo cual facilita la movilización de los productos de manera inmediata. Camión articulado, camión contenedor, camión con diversos sistemas. Seguimos con el marítimo, que es el transporte de carga más empleado por su gran capacidad de carga y la de mayor amplitud geográfica en distancia. Es tan flexible que ofrece para cada tipo de carga una clase de barco sin considerar su naturaleza. Tenemos el portacontenedores, el buque de carga general y el bulk carrier, que en este caso es el barco a granel, por así decirlo. El aéreo también es el sistema de transporte más expedito considerado largas distancias, sin embargo sus costos son elevados,
pues lo que vos comentabas 2 clases atrás, si no estoy mal, o anteriormente, mediante aeronaves, aviones, avionetas, etcétera. Permite el traslado de personas, mercancías y correo. Los aviones son el medio de transporte más rápido y, por tanto, el más adecuado para el envío de productos dentro de la cadena de suministros que requiere una entrega rápida y ágil. Así que estamos hablando de un tipo de transporte que forma parte de la logística de empresas y toda la infraestructura vinculada a ella. El transporte aéreo de mercancías se utiliza en la mayoría de los sectores industriales y cadenas de distribución. Se estima que la tendencia en el uso de este medio de transporte de carga seguirá al alza y se utilizarán más vuelos exclusivamente para el transporte de mercancías. Vuelos nacionales e internacionales. Los vuelos nacionales son aquellos que se utilizan entre los puntos dentro de un mismo territorio nacional. El caso contrario, los vuelos internacionales se realizan entre 2 puntos que se encuentren en diferentes estados. Vuelos regulares y no regulares. Otra clasificación interesante es aquella que define por el modo en el que se realiza el transporte. Los vuelos regulares están destacados por ofrecer estas características: horario, público y fijo, al igual que la frecuencia, el itinerario y el precio. Asequible en todo momento a cualquier persona. Se realiza entre 2 o más zonas distintas de tráfico, como helicóptero, avión, avioneta, etcétera. Menos avioncitos de papel, obviamente. Férreo. Su principal utilización se basa en su capacidad de transporte de grandes volúmenes. Es el complementario ideal del transporte marítimo en Colombia. Ha desaparecido en gran parte, sin embargo, en algunas regiones constituye el modo de transporte más importante. En este caso tenemos los modos ferrocarril, tren de alta velocidad, tren de levitación magnética, que pues actualmente no la tenemos acá, subterráneo o metro, tranvía y funicular, que ese sí creo que está bueno, es el mismo Metrocable. Ductos Sí. o tuberías están asociados al transporte de petróleo y gas natural. Se fundamenta en los acuerdos de integración entre los países para ampliar su red de distribución mundial, pues lo que es el transporte de crudo y demás. Es un tipo de transporte con un único medio, pero muy eficiente y de mayor cobertura, y para suplir enormes necesidades al grado de países o continentes enteros. Es un modo de transporte de gases líquidos, sólidos o multifásico, dirigido en general a través de las tuberías que constituyen una red o un sistema de transporte. Listo, profe. Le agradezco. Bueno, Leandro, recuérdame cuántas diapositivas tuviste. 13. Sí, señor. Muy bien, te felicito, muy bien. De eso es lo que yo hablo, de ir al punto de más y un poco más allá. Me dicen 7 a 10. Sí, Sí, y eso dicen que no 13. mencioné Súper. el multimodal a fondo, la verdad. Sí, pero hay algo que hiciste énfasis y me gustó bastante, el tema férreo, ¿sí? Sí, Y lo señor. expandiste con el tema de metro y todo, eso es muy bien. Tenés de levitación, súper. Entonces, No, sí, hay que ir más no, allá. pues el de levitación, si no estoy mal, creo que es el de Japón, ¿no? Japón, sí. Japón, y creo que hay otros países que lo tienen, pero Japón es una referencia, pues la Japón, y si no referencia estoy más pronta que mal, tenemos uno entre Suiza y el siguiente país, no me acuerdo en cuál es el que está Europa. al lado de Suiza. No, sí, sí, pero es que en Europa el que lo tiene es Suiza, si no estoy mal, y él se transporta al vecino, pero no me acuerdo cuál es el vecino de Suiza en estos momentos. Bueno, pero tiene la referencia. Entonces, es importante. Muchas gracias por la intervención, Leandro, y por la presentación. Vale, gracias, profe, muy amable. Bueno, les voy a comentar algo. Necesitamos analizar, o más bien, quiero que analicemos lo siguiente en lo que yo les acabo de comentar. Son las 8:24. A las 8 de la noche, si la mañana a las 8 de la noche, les dije, tenemos 20 minutos para exposición, menor a 10 minutos. ¿Quién va a exponer? Entonces resulta que me dijeron, nadie me dijo nada. Entonces, contamos con Irma, con Leandro y Stephanie, que quiere hacer la intervención, pero no tiene lista la presentación, ¿sí? Pero entonces para ellos, puntos extra. Ahora, si ustedes analizan algo de lo que yo acabo de decir hace 24 minutos a las 8 en punto, si hubieran levantado la mano, no sé, Erika, Elvia, Diego, Diana, Joana, Juan Guillermo, Alberto, todos tienen puntos extra. Yo sé que en 20 minutos no alcanzábamos, quedamos dos presentaciones y media, pero esto es un ejemplo que hay que
atrevernos, hay que ir más allá, dar el paso, ¿sí? De pronto no alcanzamos en 20 minutos, pero sí cumplimos con lo que nos dice la evidencia. Y solo el hecho de querer participar ya nos hace mérito a ese puntaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que se evalúa, la colaboración, la autonomía en formación, ¿sí? Entonces, Irma, muy bien, Leandro, muy bien, Stephanie, muy bien. ¿Listo? Entonces, hay puntos adicionales. Entonces, en esta formación es así. El solo hecho de querer hacer las cosas, querer participar, querer mostrar lo que es mi trabajo, eso ya es muy valioso. ¿Listo? Que no se nos olvide. Diana Rocío, tienes la mano arriba, te escuchamos. Profe, qué pena, es que yo quería preguntar, o sea, bueno, tú dijiste hay que presentar, hay que compartir pantalla, pero podía uno presentar sin compartir pantalla, es que estoy desde mi teléfono y no tengo buena señal y no me permite, o sea, no sé si podía presentar sin compartir pantalla. Podríamos hacerlo, pero me escribes al chat y Diana, y solo con levantar la mano habrás participado y te haces merecedora de esos puntos, lo que acabo de explicar, ¿sí? Porque tenemos diferentes inconvenientes. Sé que algunas personas están laborando, otras están haciendo el trabajo, ¿sí? Otras no tienen buen internet, pero es el tema de querer arriesgarnos, de querer representar y llegar al objetivo sin interesar de pronto los medios que utilicemos o sino poder llegar, ¿sí? Eso es lo importante. Claudia, tienes la mano arriba. Vale, profe. Te escuchamos, Yo Claudia. también quería, buenas noches, profe, yo también quería participar, pero pues el tiempo no amerita como usted dice. Entonces, pues ya estaba preparada para eso. Bueno, Claudia. Lo importante acá es el aporte, Claudia, del querer hacer las cosas y mejorar día a día y con estas evidencias y en esta formación. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Para el día de hoy, es la última evidencia de esta competencia. Vamos a leer bien, vamos a tomarnos el minuto de más, vamos a poner en práctica nuestra siguiente evidencia. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía? Los estándares o tendencias son las guías para seguir en el desarrollo de la trazabilidad empresarial y es necesario que cada empresa, por grande o pequeña que sea, los tenga y los realice. Tendencias y estándares. Listo. Por consiguiente, para esta evidencia, debe realizar un informe con las políticas de servicio que maneja la empresa donde usted está trabajando. Ya voy para allá porque sé que algunos no están trabajando en alguna empresa y me hicieron un trabajo en trabajos anteriores de otras empresas donde tenían alguna experiencia, pero no están trabajando. Ya explico eso. Clasificándolas en cuanto a los requerimientos de los clientes, proveedores e intermediarios. ¿Sí? Si la empresa para la que usted labora no tiene dichas políticas, es su labor proponer una política clara por cada requerimiento. La puede realizar en forma manual o digital y convertirla en un documento en PDF. No Word, no PNG, no Excel, no ningún otro formato, PDF. ¿Listo? Debe tener en cuenta las normas APA para elaboración del presente documento. Preguntas. Escucho preguntas hasta ahí. Profe, una pregunta. Señor. ¿Y los que no trabajan en la empresa? Eso, a eso voy. ¿Quién me habla? Recuérdame el nombre porque estoy acá en presentación y no te estoy viendo. ¿Quién está hablando? Jainer. Jainer, listo, súper importante la pregunta, ya iba. Tú hiciste el trabajo, Jainer, de la evidencia de procesos logísticos. No, espera, me acuerdo de la evidencia. Hiciste el trabajo de la evidencia de el seguimiento a una empresa, el tema logístico y con los planes de mejora. ¿Tú lo hiciste, Jainer? ¿Lo subiste? De los problemas. Los problemas, sí, que se presentaron en la solución, plan de mejora. Se me olvidó el nombre de la evidencia. Entonces. Profe, sí la hice porque no, o sea, no me he dado, o sea, no encuentro la evidencia. De acuerdo, quiero que puedas acceder a la plataforma Sajuna y verificar ahí la evidencia que subiste. Entonces, ¿a qué voy? Con esas empresas que trabajaron esa evidencia, ¿sí?
con esas empresas que trabajaron esa evidencia, creo que es un informe, el informe de la guía número 1. Es el último, la última evidencia que hicimos, el informe, la última evidencia de la guía número 1. Entonces, con ese informe, en base en esa empresa, vamos a hacer entonces ese informe de las políticas de servicio, ¿sí? Yo elegí Coca-Cola para mi anterior informe, entonces sobre Coca-Cola voy a realizar el informe de las políticas de servicio, ¿sí? Coca-Cola debe tener políticas de servicio. Servientrega, me enviaron un informe de Servientrega. Me enviaron algún informe también de un restaurante familiar. Si no tenemos políticas de servicio, creémoslas. ¿Qué políticas de servicio, sí, vamos a manejar? Y las clasificamos de acuerdo a los requerimientos de clientes, proveedores e intermediarios. Entonces, ya tenemos parte de nuestro trabajo porque ya lo hemos hecho de acuerdo al informe de la evidencia anterior. Hemos hecho y conocemos de qué estamos hablando, conocemos de la empresa donde hicimos este informe, ¿no? Recuerden que pusimos un plan de mejora, encontramos falencias. Pues en esa misma empresa, busquemos esto. ¿Quién no me escucha? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer sobre el mismo informe que ya se entregó? Debe ser sobre el mismo informe que ya se entregó. Debe ser. Claro, claro que sí. Ah, Eso nos pide, a eso se refiere la evidencia, la guía, cuando dice realizar un informe con las políticas de servicio que maneja la empresa donde usted está trabajando. Puede ser que no es la misma empresa donde usted presentó el informe, pero sí es la que usted presentó el informe. ¿Listo? Ahora, si yo trabajo en Servientrega y hice mi informe anterior sobre Servientrega, pues las políticas van a ser sobre Servientrega. Laisla, tiene la mano arriba, te escuchamos. no, sí, profe, fui yo la que te hice la pregunta, pero, o sea, me refiero sobre el trabajo anterior. Sí, O sobre sea, solo esa misma anexar empresa. de lo que tú dices. Por ejemplo, ¿tú sobre cuál empresa lo hiciste, Naisla? Yo la hice sobre una farmacia familiar. Claro que sí. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Si no tenemos políticas de servicio, entonces debemos crearlas. ¿Sí? Les voy a dar un tip muy fácil. En este caso de Naisla, en la empresa, en la droguería, creo que fue una farmacéutica familiar. Entonces, tú dices, ¿qué políticas de servicio puedo aplicar para, sí? Y no se queden con esa, no es que la inteligencia artificial o el Google o la plataforma que sea nos diga qué políticas, copiemos, las peguemos, ¿no? Analicemos, peguemos con nuestras propias palabras. Recuerden que hay errores. Lo que nos dice de pronto el tema no es 100% acertado, pero en un gran porcentaje sí nos puede ayudar bastante. Diego, tiene la mano arriba. Te escuchamos. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, una pregunta en cuanto a el informe, ¿qué tan extenso debe de ser? Ya que pues en algunas empresas estas políticas o estas relaciones son bastante amplias, digámoslas en las empresas más que todo que ya llevan una trascendencia bastante larga, a diferencia de otros que apenas están empezando. Entonces ahí depende del informe qué tan grande puede ser o es libre pues la extensión del informe. La extensión es libre, Diego. Ya voy para allá. ¿Listo? Es libre. Leandro. Sí, profe, lo mismo le iba a decir que si era obligatorio sobre la anterior empresa, pues yo no Pues nos trabajo allá dice, hace muchos años. Y dos, que qué tan extenso puede ser el tema de pues, hacer el informe, ya que es KFC y eso es exageradamente grande. listo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Y les voy a aclarar eso. ¿Qué nos dice el informe sobre la empresa que está trabajando? O sea, que está trabajando no se refiere a la que físicamente esté trabajando, sino sobre la que trabajó el informe. Es lo que quiere decir. Sí, ahí hay un bache. La extensión es libre. Ahora, si es KFC y tiene muchas políticas de servicio, ¿qué les aconsejo? Saquemos las más importantes. O pues todas pueden ser importantes, pero la que a ustedes más les llame la atención. Un ejemplo, ¿no? Y expongamos, sí, porque la extensión es libre, ¿no? Y hagamos el informe como nos dicen. Ah, Continuamos ok, o sea, entonces. me puedo enfocar solo, por ejemplo, en los delivery o atención al cliente nomás, ¿cierto? Sí, en las políticas que tenga, mira.
Realizar un informe con las políticas de servicio que maneja la empresa donde usted está trabajando. Ya dice claridad a qué se refiere usted está trabajando. Clasificándolas en cuanto a los requerimientos de clientes, proveedores e intermediarios. Importante, clientes, proveedores e intermediarios. ¿Sí? Son 3 componentes diferentes. ¿Listo? Bueno, PDF, recuerden que es PDF y aplicar normas APA para la elaboración del presente documento. Quiero hablarles un poco de eso. He visto informes, hay unos informes muy buenos, muy bonitos, no nos decía que aplicáramos normas APA en anteriores evidencias, unos bastante coloridos, otros sobrecargados de letra bastante grande. Inicialmente nos pedían que nos presentáramos figura normativa, la extensión libre, aplicaron, ¿sí? Yo les hice algunas recomendaciones, pero a partir de este momento vamos a aplicar normas APA. Buscamos qué son las normas APA. ¿Cómo puedo presentar un informe con normas APA? Podemos preguntarle, hacerle esta pregunta de muchas maneras a la inteligencia artificial y al Internet para que nos responda. ¿Listo? Entonces nos Profe, quedamos con lo que nos pregunta, dicen. qué Señor. pena interrumpirlo. De aquí en adelante, ¿para todos los trabajos vamos a aplicar normas APA? Solo para las evidencias que nos la exijan, pero ¿qué es lo que pasa con las normas APA? Ok, vale. Aquí en adelante, nuestros informes solo para que nos pidan las evidencias y en la siguiente fase y la siguiente fase y así, hasta que ustedes lleguen a la etapa práctica, cuando veamos un informe, vamos a hacerlo estructurado y que sea profesional, o sea, que sea un informe bien sustentado, bien elaborado, con la letra adecuada, con los espacios adecuados, pero entonces eso es parte de la formación. Y como les digo, los informes que presentaron anteriormente, muy bien, era libre, chévere, les hacía algunas correcciones, algunas sugerencias, mejor. Pero entonces vamos a llevarlo a otro nivel y vamos a presentarlo a nivel de normas APA, ¿listo? Bueno, entonces los lineamientos de la entrega del informe, la evidencia, guía 2, 2101011035, evidencia número 3. Con esta evidencia cerramos esta competencia y la próxima clase vemos nueva competencia. Formato PDF, informe escrito en PDF, extensión libre. Y ya sabemos, el área está habilitada desde el inicio de esta clase hasta el día 30. Tenemos casi 8 días y unas horas para entregarlo, hasta el día 30. Bueno, entonces nuestra actividad se llama, nuestra evidencia, documento descriptivo. ¿Sí? Aquí aparece en pantalla en la plataforma Sajuna del miércoles 23 de las 19:00 a miércoles 30 de julio a las 5 de la tarde. Como siempre les voy a mostrar el instrumento de evaluación. ¿Qué quiere decir el instrumento de evaluación? Es la forma como yo evalúo y califico sus informes para acceder a la nota A o D. Pero hay ciertos porcentajes. Y les reitero, si no lo enviaron en PDF, pues quitamos el porcentaje. Mira, elaborar el informe con las políticas de servicio, 30% vale. Demostró coherencia con el informe, 15%. Representó en la presentación concerniente a la carga en Colombia, 20%. Presentó el informe con las normas APA exigidas, 15%. Incluyó los conceptos descritos en la guía y mostró investigación de servicios y políticas, 10%. Envió evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje, 10%. ¿Sí? No recibo trabajos fuera de la plataforma. Sí, me los han enviado por correo a manera de consulta, de asesoría, los asesoro, pero en la plataforma es donde se evalúan, donde se clasifican. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Todos? Sí, Sí, profe. profe, está dando los Listo. porcentajes de calificación. Listo, sí, perfecto. O sea, aquí tengo a alguien que no sale pantalla, pero tal vez ese error de ingreso. Bueno, entonces, creo que acá representó en la presentación concerniente a la carga en Colombia. Esto es tomado de la guía y este numeral 3 muy seguramente aplica es para la evidencia anterior, pero es un porcentaje del 20% que se debe manejar y el concepto debe ser diferente. Eso es un error directamente de la guía. Bueno, más allá del error de la guía, entonces, súper importante estos porcentajes para un 100%. Si no se presenta con las normas APA, ese 100% va a quedar, ese 15% de normas APA va a quedar en un 0%, entonces ya ahí sí nos disminuye la calificación y va a quedar en 85. Y así sucesivamente, si no se cumplen esos criterios, hasta llegar a
65, que es la calificación mínima para acceder a una D. Entonces ahí nos toca. Y ese reproceso. Hemos hecho varios reprocesos en las evidencias, aprendices, y la verdad es un reproceso desgaste para ustedes, para mí. Leamos bien qué nos exigen, consultemos, miremos todos los medios y subamos las evidencias, como es, para que esos porcentajes y no tengamos un reproceso de la D, pues lógicamente hay que cumplir y hay que mejorar, pero hagámoslo bien desde el principio. Y recuerden, tomémonos el minuto de más para hacer la entrega de la evidencia. Nuevamente los lineamientos, documento descriptivo, fecha de entrega del 23 de julio al 30 de julio, formato PDF con las normas APA y entregarlo a la plataforma Sajuna, donde está la ruta, documento descriptivo. Guía 2, 210101-075, evidencia número 3. Y por último, les voy a dejar unas recomendaciones. Estamos a poco más, yo creería que a una semana, unos 10 días y un mes de cerrar fase en septiembre, de acuerdo a cronograma. Estas fechas las voy a validar, pero lo importante es que estas recomendaciones las sigan, por favor. Todas las personas que tienen calificación en la evidencia anterior, mapa conceptual, que es la que ya tiene su nota y se calificó, por favor ingresen a la plataforma, verifiquen y se contactan conmigo, bien sea por chat de Sajuna, bien sea por correo electrónico, donde me expresen que quieren mejorar la nota, la calificación, y yo habilito para que la puedan mejorar, ¿sí? Entonces, ¿por qué reitero esto? Porque ustedes realmente, para poder titularse, deben tener todas sus evidencias calificadas. Y qué mejor que todas estén en A, ¿no? Lógicamente sigan las recomendaciones de cada evidencia y de cada competencia, no solo en logística, en matemáticas, en lenguaje, bueno, en las otras competencias transversales que ustedes ven. ¿Listo? También, por favor, verifique las evidencias que están en borrador. Todavía en las 3 fichas tenemos evidencias en borrador, desde el mapa mental, mapa proceso logístico, informes de cadena de suministro. Porque, como les decía anteriormente, es importante para la titulación, para que ustedes cierren sus evidencias completas, su formación completa. No les toma 2 minutos ingresar a la plataforma, verificar sus anteriores evidencias y la tengo en borrador, darle completo el envío, acceder o comunicarse conmigo y darle el envío para que la pueda calificar, ¿sí? Si la tienen en D, las otras evidencias, se comunican conmigo para poderles habilitar, para que ustedes mejoren su calificación y así tengan completa su formación. Digamos que es lo mínimo que se solicita después de esos meses de recorrido, de formación, de todo este aprendizaje, para que hagamos las cosas bien, continuemos y accedamos a nuestra titulación, la siguiente fase, la titulación, y bueno, hagamos nuestra formación, conservemos nuestra formación de manera adecuada. Súper importante lo que siempre les reitero, y lo dije al principio de la formación, a algunas personas que nos han conectado. No le digan a ChatGPT, quiero hacer un informe con las políticas de calidad, y traiga con, sí, las políticas de atención, bueno, lo que sea, para que ChatGPT les envíe la información, o otros medios, Gemini, bueno, otras inteligencias, y ustedes copien y peguen. Yo me doy cuenta, realmente no es por ahí, ¿sí? Sí, que les dé algunas políticas, háganle preguntas, sepan preguntar a la inteligencia artificial, cómo puedo tratar, qué cosas puedo tener en cuenta, cojan eso, digiten ustedes mismos, elabórenlo y súbanlo como están los parámetros. Es importante, la inteligencia artificial es una gran ayuda, pero que no nos presente, no nos identifique como el trabajo, ¿sí? Que nosotros queremos presentar. Nosotros vamos más allá, nosotros creamos la inteligencia artificial como seres humanos. Somos capaces de sintetizar, somos capaces de definir, de analizar, ir más allá. Pero entonces, tomen el consejo y solo consultenla para, pues, en esta que es su formación, ¿no? No sé, para sus otras actividades de la vida diaria. Pero para esta formación y conmigo, solo consúltenla, traigan lo mejor y hagan una buena presentación, un buen trabajo, un buen informe. Bueno, preguntas hasta ahí para cerrar la formación. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta acerca del informe?
Elvia, Profe, pregunta, Diana, sí, te escucho. perdón, profe, pregunta. No es del informe, eso está, me queda claro. Mi pregunta es para la evidencia que teníamos que presentar el día de hoy. ¿Solo se tenía que exponer o la tenemos que subir también a la página? Diana, ¿qué nos dice la guía? ¿Qué nos dice la evidencia? Hay que hacerlo de 7 a 10 diapositivas, ¿sí? Con los medios y Sí, modos de señor. transporte, exponerlos. Hay que exponerlo, ¿sí? En este caso, un ejemplo, voy a decir algo. Si Irma que expuso, Leandro, no hubieran hecho el video, hubieran solo expuesto, es súper válido sin video, pero no alcanzamos a exponer todas las personas, entonces es necesario hacer el video exponiendo este tema, ¿no? Esta evidencia. Entonces es importante. Hacer el video de exposición y subirlo a la plataforma, ¿sí? Exactamente. Es más, para agilizarlo, si quieren presentar las diapositivas y una vez ir hablando y exponiéndolas, súper bien. Entonces, sean 2 en 1 y una vez, presentación y video en una sola. ¿Listo? Profe, muy amable. Vale. Elvia, exposición, solo tenemos esta clase, tenemos el tiempo medido y contado, y la siguiente es otra exposición. Bueno, lo importante era medir ese tema de participación. Bueno, pero pues ya lo tenemos a futuro, el tema de participación en las siguientes sesiones sincrónicas. Puedo hacerlo en la isla, puedo hacerlo en el mismo Word que envié la evidencia anterior, o en uno nuevo. Yo creería que en uno nuevo, la isla. Y recuerda que es en Word, pero puedes pasarla a PDF. Si no, pues te va lógicamente a disminuir la calificación a hacerlo en Word y pasarlo a PDF. Leandro, cuéntanos. Buenas noches, profe. Profe, pregunta, qué pena, yo cada rato diciéndole buenas noches, perdón. No importa, que me saludes todo el tiempo, no pasa nada. Que la gracia es que sean buenas y que sean muy buenas noches. Sí o sí Claro tengo que que sí. hacer el video con respecto a la exposición, así como lo hice compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así, Ok. perfecto, ahí está muy bien. Hay Sí, otros. pero sí o sí tiene que estar evidenciado de que hay un video soporteando las diapositivas, ¿verdad? En tu caso, Leandro, voy a ser específico. En tu caso, Leandro, ya en esta grabación de sesión sincrónica ya está la exposición. Entonces, en tu caso, solo podría subir ya el documento porque la exposición ya está grabada acá. ¿Sí me entiendes? Ah, listo, profe, vale, una, qué detallazo, gracias. Jaque No, mate, esa es buena. es que si vamos a la evidencia, nos dice exponerlo en una videollamada o algo, y pues, ¿qué más exposición que esta? Y ya los pusiste ante todos sus compañeros, ¿no? Entonces, pues, podría subirlo. En este caso, Irma y Leandro que expusieron, bien, súper. Vale, Eh, gracias. Roberto, te escucho. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Profe, una preguntita. Es que en mi caso, pues yo ya subí la evidencia, Sí. pero yo no realicé video. ¿Qué debo hacer? ¿Ya no lo puedo dejar así? No, Roberto, porque entonces tendrías la mitad de la calificación, porque en los porcentajes nos dice que hagamos una videoconferencia llamada. Hagamos lo siguiente, escríbeme al correo como lo dije yo te habilito el nuevo borrador para que lo hagas correctamente antes de calificarlo. Si no califico y es el reproceso. Roberto, sacaste porque faltó esto y esto y tú vuelves el reproceso. Entonces es desgastante tanto para ti como para mí. Entonces escríbeme antes de que califique para poder hacer el tema borrador si les faltó algo. ¿Listo? Y así las personas que han subido la evidencia les falta algo. ¿Listo, Roberto? Profe, muchas gracias. Si no le puedo pedir el favor que me lo deje habilitado una vez para subirlo mañana máximo. Si recibes el correo de una vez, hay que dejar la evidencia. Claro que sí, pero el correo de una vez. ¿Listo? Listo, profe, dale, mil gracias. Bueno, listo, perfecto. ¿Quién más? Bueno, ya para cerrar entonces el día de hoy, les voy a dejar una frase de motivación con un personaje, digamos, un actor anónimo. La logística no es solo mover cosas, es mover sueños con eficacia, con eficiencia. Cada proceso que aprendes hoy te acerca a ser el motor invisible que hace que el mundo funcione. O sea,
pongámosle corazón a lo que hagamos. Yo defino esto. ¿Sí? Movamos sueños, ponemos, estructuremos, aportemos. Y así vamos a ser parte de ese motor que progresa, ese motor que tenemos, que queremos como un mundo mejor. ¿Listo? La logística no es solo mover cosas, es mover sueños con eficiencia. Cada proceso que aprendas hoy te acerca a ser el motor invisible que hace el mundo, que hace que el mundo funcione. ¿Listo? Las dejo por esa Profe, ¿y parte. quién es el autor de la frase? La verdad, es Jaime un anónimo. Emerson Espinosa. Jaime Emerson Espinosa. Si quieres, búscalo, coge la frase y búscala en ChatGPT a ver qué te dice. De pronto ahí encuentras algo. No soy tanto de ChatGPT, la verdad. Bueno, entonces, bueno, esta fue la formación, la sesión sincrónica de hoy. Espero se lleven todos estos conocimientos, conceptos del día de hoy, todo este aprendizaje, y lo pongan en práctica en su vida profesional, en su vida diaria y en su vida laboral. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Cierro sesión sincrónica y que pasen muy buena noche. Gracias, profe. Profe, Gracias. Profe, gracias, que esté muy bien. Luego Diana, Roberto, Leandro, buena noche.